A ver, voy a mandar un mensajito. Si no, de Mm. últimas empezamos la clase y grabala y que si se engancha ahora, que se enganche por donde vamos y después luego ella ve la clase grabada. Ah, ok, ok, Porque ok. cuando hace los trabajos la hace mirando la clase, escuchando todo, ¿viste? Qué gana de escuchar 2 veces mi voz, ¿eh? Yo le digo Eso lo es mismo, cuántas ganas de escuchar a Dai tenés, le digo, que la haces escuchándola. mal. Le digo, yo lo Sí. leo, le digo, no, no veo el grabado. No, ni mis hijos me quieren tanto. Bien, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver lo que es uno de los trastornos más complejos para acompañar, que es el trastorno opósito desafiante. El nombre real es trastorno oposicionista desafiante. La mayoría de las veces cuando van a ver que aparecen en las postulaciones el diagnóstico, ¿sí? Que vieron que a veces dicen, buscamos a T para Pepito, diagnóstico, en este caso dice TOD, T-O-D, ¿sí? Es uno de los más complejos porque abarca un tema conductual más que de aprendizaje o de atencionalidad, sino explícitamente es conductual, ¿sí? Es una condición del neurodesarrollo, pero que su patrón persiste en lo que son las conductas negativistas. ¿Qué quiere decir esto? Aman es como, ¿vieron los Oompa Loompa alguna vez del El Gato? Es una película en donde los Oompa Loompa, si los nenes le decían sí, los Oompa Loompa eran no. Y si los nenes le decían no, los Oompa Loompa decían sí. Entonces de repente, no sé, vos a estos niños le decís, no podés subir a la mesa. Sí puedo subir a la mesa. Y los ves subiéndose a la mesa. Vení, sentate a escribir. No, no tengo ganas de sentarme a escribir. ¿Sí? Son desafiantes, hostiles e irritables hacia la figura de autoridad. ¿Sí? Y no es algo que lo hace hoy y después pasa una semana y está tranquilo. No, sino que esto es de manera frecuente, sostienen el tiempo y afectan todo lo que es el funcionamiento social, familiar y escolar. Es importante como destacar esto de que no se trata como de la rebeldía, ¿sí? Ni de conductas propias de su etapa evolutiva, sino que es un patrón conductual que excede todo lo que es esperable para la edad y su contexto, ¿sí? ¿Desde dónde lo vinculamos al TOD, al trastorno opósito desafiante, que es en la regulación emocional, el control de impulsos, la tolerancia a la frustración y las funciones ejecutivas? Específicamente en las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con la inhibición de respuestas y la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, esta persona lo que hace es que reaccione de manera intensa y disruptiva, ¿sí? Estos son los famosos niños disruptivos, ante la puesta de límites o demandas externas, ¿sí? En el TOD es importante entender esto, la diferencia entre los impulsos, ¿sí? Y los límites externos. Porque a veces vemos a un niño TOD, ¿sí? A un trastorno, a un niño opósito desafiante, y lo primero que ocurre en las escuelas o en los marcos en donde no se sabe acerca del diagnóstico es, este neno no tiene límites. Y tal vez la realidad es que los adultos a cargo, mamá, papá, han pasado de roscas y he intentado todo en primeras instancias para poder proyectar límites y que el niño o niña no pueda sostenerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están gestionan sus emociones a través de los impulsos, ¿sí? ¿Qué son los impulsos? Es esta respuesta inmediata ante emociones intensas como, no sé, el enojo, la frustración, la sensación de injusticia, ¿sí? Y son respuestas rápidas y automáticas. No ¿Vieron que muchas veces nosotros decimos, uy, respondí por impulso? No sé. Che, Gordi, ¿tomamos mate? Sí, sí, dale. Y decís, uy, no, yo tenía que hacer esto, ahora cómo hago para cancelar este plan. Respondí por impulso. Chema, ¿me prestás 10 pesos? Eh, s- entonces, ¿qué pasa? El niño o niña no reflexiona con respecto a eso. Las personas no eligen racionalmente la conducta en el momento de esta activación emocional, ¿sí? Sino que responden a un estado de alta carga afectiva.
Los límites, por otro lado, ¿sí? Representan estas normas externas que organizan la convivencia, estructuran la conducta, y en estos casos el problema no es la existencia del límite, sino la dificultad de este niño, niña, adolescente para tolerarlo, internalizarlo y regular su respuesta emocional frente a él. ¿Sí? Es esto como digo, ponen un límite y responden impulsivamente, ¿sí? ¿Dónde aparece el conflicto? Cuando el límite externo activa una respuesta emocional intensa. ¿Qué hace en ese momento? Me supera la capacidad de autorregulación. Entonces, genera lo opósito. ¿Qué quiere decir la oposición? Genera que el niño o niña discuta, que sea más irritable, que tenga conductas desafiantes, ¿sí? Que conteste como desafiando la autoridad. No sé, tenés que levantar el lápiz. No, no quiero. Bueno, pero levántalo. No, no quiero. Y capaz que incluso nosotros se lo podemos llegar a decir, por favor, levantá el lápiz. No quiero. Y que rompa todo. Literal, nosotros tenemos acá un opósito desafiante. La semana pasada, no, la anterior, eh, está regulado, este niño está medicado, pero tuvo como una crisis muy grande. Quería darse la cabeza contra la pared, se escondió abajo de la mesa. Y en realidad fue como ese descontrol de impulso sin reflexión y lo que le habíamos pedido era hay que guardar el juego. Entonces es esto, es como algo que no lo supera, ¿sí? En este sentido de poder decir cómo me regulo, ¿sí? Es mi impulso más fuerte y mi necesidad de contestar. Hay signos de alerta del trastorno del opósito desafiante. ¿Por qué? Porque, vuelvo, muchas veces lo confundimos con los niños con falta de límites, ¿sí? ¿Hay niños con falta de límites? Sí, hay un montón. ¿Hay niños con exceso de pantallas? Sí, hay un montón. Pero en esos también, ¿sí? Eh, Aparecen los opósitos desafiantes. Este también, ¿sí? Es un síntoma de niños con TDAH. ¿Por qué? Porque los impulsos, la impulsividad, muchas veces en los niños con TDAH también es conductual. Acá lo estamos viendo como trastorno en sí, pero puede ser un síntoma, ¿sí? O puede ser un trastorno paralelo, el trastorno opósito desafiante en niños o niñas o jóvenes o adultos con TDAH, ¿sí? Por ejemplo, uno de los signos es esto de la irritabilidad constante o estado de enojo frecuente. Levanta la mesa, no. Ves que sos. E insultan. Nosotros tenemos acá otro peque que en realidad es combinado TH con el opósito desafiante y algo emocional. Y el otro día estábamos jugando, se le cayó, estábamos trabajando la paciencia. ¿Vieron esos juegos de dados? Que tenés que poner uno al lado del otro, armar una figura y después taca, 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 lo dejas caer. Para trabajar la paciencia, la frustración. Un momento agarró los dados, pero es más, después frenó, porque él está trabajando mucho todo esto, su control de impulsos, 9 años, frenó cuando se dio cuenta y me dijo, Dai, yo no te lo quería hacer a vos. Estaba enojado con las maderas, pero revolvió las maderas, pero aparte aparece una fuerza subliminal en sus cuerpos, es un guerrero de 300 cuando tienen sus crisis, revolvió por todos lados los cosas y es más, después me le digo, bueno, pero ahora lo tenemos que juntar. No, no los voy a juntar. ¿Y por qué no los vamos a juntar? Porque yo estaba enojado, por eso los tiré. Como que la reflexión le es complejo y responde desde el impulso. Tuvimos un rato largo, trabajamos, se calmó, se reguló, le juntamos los juguetes. Pero piensen que la sesión dura 30 minutos, la frustración, el juego duró 5 minutos porque al toque se le cayeron todos y los juntó 2 minutos antes de irse. O sea, 30 minutos regulando su frustración, su enojo. Y cuando muchas veces tenemos las entrevistas de preguntas de ida y vuelta, hay una aversión a los límites y una reflexión de los límites no son buenos. Pero no porque el límite en sí sea malo,
para ellos, sino que no lo logran comprender porque les disgusta, porque les genera sensaciones negativas en el cuerpo que los hacen explosionar y los llevan a ser controlados por sus impulsos. Aparecen muchas discusiones recurrentes con adultos o figuras de autoridad, negativa, activa a cumplir normas o instrucciones, por eso son los niños disruptivos dentro de las instituciones educativas, porque piensen que todo lo que en casa, de repente hay muchas cosas que los adultos toleramos y nos corremos. Cuando ingresamos a la institución educativa hay muchas normas, ¿sí? Hay muchas normas, muchos encuadres, muchos contextos. Y si su tolerancia a la frustración es baja y no se fue trabajando todo ese tiempo previo, en la escuela es donde más o sea, disrupciones aparecen, ¿sí? Tendencia a culpar a otros por sus errores, conductas de provocación o desafío intencional, son como estos niños, niñas que buscan pelea a propósito, ¿sí? Respuestas emocionales desproporcionadas ante límites y dificultades para negociar o flexibilizar conductas, ¿sí? Estos comportamientos, para poder ser diagnosticados, tienen que ser persistentes, frecuentes y generar deterioro funcional. No aislados. ¿Qué quiere decir deterioro funcional? Que no pueda sostener el trabajo dentro del aula, con la familia, con vínculos, ¿sí? Porque estos impulsos terminan como controlando todo lo que sucede a su alrededor. En estos casos, el abordaje del trastorno opósito desafiante, sí, vuelvo, no es solo una conducta aislada, o sea, no es un problema solo de la conducta, sino que es como un gran combo en donde aparece lo emocional, aparece lo vincular, porque me cuesta mucho vincular con un otro, porque si el otro no hace lo que yo quiero o me dice algo que yo no quiero, no puedo lograr controlarlo emocionalmente. E incluso aparecen muchas conductas lesivas y agresivas contra mí mismo y contra otros. ¿Sí? Se suelen golpear a sí mismos, pegarse en la cabeza, golpearse o también tener situaciones amenazantes a otros, ¿sí? También aparece esto de, como decía, en la escuela, pero no en la escuela a veces en el contexto académico, ¿sí? No es un desnivel intelectual, sino que no puede ayornarse a todo lo que comprenden las normas y encuadres escolares, ¿sí? Es el niño que, no sé, cuando es más pequeño está en la fila y porque quiere ser el primero empujó y si le dijeron que no, hizo un berrinche y terminó diciendo no era mi culpa y empujó a otro y se enojó y tuvo una crisis y se lastimó. O sea, es como muy complejo, ¿sí? Sí es importante todo lo que es psicoterapia individual, ¿sí? Más que nada terapia cognitiva conductual que tiene que ver con esto de poder trabajar todo el sistema nervioso central, lo cognitivo, junto con la conducta, ¿sí? Hacerla estrategia en carne y hueso. Otro es esto de orientación a padres, porque terminan desbordados o accediendo a la falta de toma, o sea, a no poner límites para que no pase una conducta, ¿sí? Si le digo que no me va a romper los quinotos, déjalo, déjalo que estoy con el celular hasta las 6 de la mañana. Si le digo que no, no me ¿qué querés? ¿La campera? Bueno, sí, te compro campera, pues si no va a ser un berrinche. Y en realidad es que después eso termina complejizando todo el diagnóstico en sí, porque no hay consistencia en límites, desordena, ¿sí? Las dinámicas vinculares, porque en el momento accedo a ese límite, pero cuando después el adulto a cargo necesita sostener un límite, ¿sí? Y necesita y quiere sostener ese límite, el niño o niña no lo va a querer hacer y no va a conocer del límite, no porque no quiera, sino porque nunca los tuvo. Entonces eso lo desorganiza al niño y termina explotando el doble, ¿sí? El tema del abordaje escolar, sí, con estrategias de todo lo que tiene que ver con el manejo conductual, acuerdos institucionales, adaptación de demandas, sí. Y en algunos casos aparece la evaluación psiquiátrica. Más que nada cuando, como les dije antes, también pueden aparecer como, o sea, diagnósticos alternos y paralelos, ¿sí? Como el TDAH, ansiedad, trastorno del estado de ánimo, TLP. Entonces, puede ser que junto con el TOD aparezca algún otro tipo de diagnóstico y ahí es donde aparecen los psiquiatras y muchas veces para poner reguladores químicos, ¿sí? Para dar medicación.
Es importante esto de siempre trabajar con las familias, ¿sí? No solo con las familias, sino con la escuela. ¿Por qué? Porque es necesario que los límites existan, aunque aparezcan las conductas disruptivas, límites claros, consistentes, predecibles, ¿sí? Nosotros muchas veces acá usamos lo que son las si sabemos que son niños que tienen rasgos, porque no tenemos, solo tenemos uno puramente opósito desafiante, un trastorno de conducta, pero después los otros son como, ¿cómo se llama? Como rasgos, ¿sí? Que son, no sé, es TDAH y que aparezca como un síntoma el opósito desafiante o TLP, y que aparezcan rasgos del opósito desafiante, TEA, pero acá en el espacio, por ejemplo, solo tenemos uno solo explícitamente de trastorno de conducta y que es opósito desafiante y que es el más complejo en el cual tiene intervención psiquiátrica y toma medicación. Pero, no sé, por ejemplo, si sabemos que ese dejar visible lo que vamos a utilizar, lo que no vamos a utilizar, avisar de antemano, no sé, al lado hay masas. Bueno, mira, hoy no vamos a usar las masas y avisarlo previamente, esto desde siempre con un tono de voz agradable, llegando los ojos a la altura de sus ojos, como que tampoco vean como esto de me quiere intimidar, porque ellos buscan intimidar al intimidado, ¿sí? Buscan como esta guerra de competencias, a ver quién va a ser más poderoso. Esto de evitar todo lo que tiene que ver castigos o escaladas de confrontación, como decía, ¿no? No vas a poder, y que grito, el niño o niña va a gritar más fuerte, ¿sí? Tratar de no, o sea, no que no haya límites, pero que los castigos no sean vistos como castigos, sino como herramientas de luego de reflexión, ¿sí? Em, Validar, ¿sí? Cuando aparece una conducta disruptiva, esas emociones que siente, porque las sintió, pero luego poder llevarlos a la reflexión, ¿sí? Y siempre esto de promover rutinas estructuradas, porque todo lo que sea incertidumbre y desregulación lo lleva a la crisis, ¿sí? Hay que entender que el trastorno opósito desafiante em, tiene una perspectiva neuropsicológica basada en lo emocional y también basada en lo vincular, ¿sí? Entonces, no verlo como esto de, no, es un niño que se porta mal, no, es el niño, la oveja negra de tal lado, o este es el que es el mala conducta, o bueno, no quiere portarse bien, ¿ves? Que siempre busca lo mismo, porque es lo primero que a veces aparece incluso tristemente en el vocabulario de los docentes. No, este es el que trae problemas. No, ese mándalo atrás porque siempre es el bardo. Sí, y muchas veces es una dificultad de regulación emocional y en la respuesta ante los límites y que requiere sostenimiento sostenido y coherente, ¿sí? Una vez que puedan encontrar como el engranaje, son niños que son sociables, son buenos, son inteligentes, tienen sus montañitas para avanzar como todos, pero vuelvo que tiene que ver con algo más químico, neurológico, del desarrollo de su cerebro, que hace que todo lo que tiene que ver con la puesta de límites y el manejo de sus impulsos sea muchísimo más complejo que tal vez en un niño neurotípico. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicas? Bien, ahora lo que vamos a ver es el trastorno de la dispraxia, ¿sí? El trastorno de la dispraxia también algunas veces lo van a encontrar en el pedido de solicitud de acompañantes o si ven algún informe como trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿sí? TDC. ¿Qué sucede? Hay trastornos, sí, que tienen que ver con diferentes modalidades, algunos que los estudian los TO, otros los psicólogos y demás, y hay algunos que no tienen como todo el nombre como global, por así decirlo. Es una condición del neurodesarrollo y que se caracteriza por estas dificultades en la planificación, organización y ejecución de movimientos coordinados, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que sucede? Afecta todos los procesos de programación motora. ¿Qué quiere decir? El cerebro, ¿sí? Le genera más complejidad organizar secuencias de movimiento
que sean eficientes y automáticas para algunas cuestiones. Desde, por ejemplo, no sé, los niños con motricidad fina que no pueden agarrar el lápiz, que no pueden cortar con la tijera, em, no sé, abotonarse la ropa. Acá aparecen mucho las TO, ¿sí? Las terapistas ocupacionales, que son los que las ayudan a reconocer su esquema corporal para poder vincular su esquema corporal con el entorno y con los elementos en su entorno para poder comenzar a trabajar esta programación motora, no desde el aprendizaje natural, sino desde un aprendizaje acompañado, ¿sí? Eh, es esto de, ¿cómo decir?, organizar el cuerpo, ¿sí? Porque, ¿qué le sucede? ¿Se acuerdan que cuando veíamos los niños a medida que van creciendo, muchas veces veíamos que había niños que no pasaban por todos los procesos para poder tener el reconocimiento, dónde estaba su mano, cómo, dónde estaba su cabeza, ¿sí? Entonces, según la intensidad en que porque varía la intensidad en que aparece el trastorno, ¿sí? Hay diferentes movimientos que no logran ejecutar de manera autónoma o con toda su complejidad. Por ejemplo, puede aparecer desde la lentitud en la ejecución de algunos movimientos, la dificultad para aprender nuevas habilidades motoras, hasta de repente, no sé, eh, actividades de coordinación elevada que no puedan sostenerla por un esfuerzo cognitivo elevado. Y lo que termina sucediendo, así como la mayoría de los trastornos, es que aparece la fatiga y la frustración, ¿sí? Vuelvo, puede aparecer desde algo que sea la torpeza hasta de repente no poder escribir, no poder recortar con tijera o nada, voy corriendo y me choco todo, choqué las manos de manteca, ¿sí? Esto de no poder reconocer mi cuerpo para llevar adelante movimientos. Hay movimientos que nosotros los hacemos automáticamente, con nuestro cerebro lo procesa automáticamente. En los casos de, el trastorno de la dispraxia, lo tenemos que ir acompasando del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito escolar aparecen todo lo que tiene que ver con las dificultades en la escritura, ¿sí? Problemas para recortar, dibujar, realizar actividades manuales. También se pueden presentar dificultades en educación física por situaciones con el tema de coordinar movimientos, aprender juegos motores, participar de deportes. Pero los aler- perdón, pero los alertas también los podemos ver en la vida cotidiana, ¿sí? Dificultad para vestirse, atarse los cordones, incluso aparece muchas veces para cortar la comida. Perdón, ¿sí? Desde servir un vaso con agua hasta usar los cubiertos. ¿Por qué? Porque son tareas que implican coordinación secuencial. Traigo el vaso, agarro la botella, destapo la botella, subo la botella, dejo la botella. Todo eso que yo, si nosotros lo organizamos de manera natural, ellos necesitan todo el proceso. Piensen desde hasta limpiarse para cuando van al baño, chicas. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos de alerta que se pueden identificar desde la primera infancia? Es cuando se observan retrasos en los hitos motores. Gateo, marcha, coordinación en general, marcha lateral, ¿sí? Y en etapas posteriores aparece la torpeza, caídas repetidas, dificultades para manipular objetos pequeños, lentitud en actividades manuales. Y en la etapa escolar es donde se destacan. ¿Por qué? Porque aparecen todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Dificultades para copiar del pizarrón, escritura lenta, incluso la que es poco legible, problemas para organizar el espacio en la hoja. Uso la primera hoja y después agarro y al otro día vengo y usé el cuaderno cabeza para abajo, pegué a 17 hojas más tarde, incluso, porque piensen en esto, es esperable en los niños que recién comienza la alfabetización, pero que esto suceda en cuarto, quinto grado, ¿sí? Y también aparecen mucho rechazo a todo lo que es actividades con motricidad fina,
porque aparece la frustración. Entonces, no quiero hacerlo. Y la baja autoestima. Todo lo que tiene que ver con la evaluación de la dispraxia se realiza desde primero la evaluación neuropsicológica, ¿sí? La integración visomotora. Mucho de esto lo hacen los psicopedagogos, ¿sí? Y principalmente aparece la terapia ocupacional, ¿sí? Que es la que cumple como el rol fundamental dentro del tratamiento de la dispraxia y también son los encargados de realizar la evaluación. ¿Por qué? Porque evalúan no solo lo pedagógico, sino todas las actividades diarias, ¿sí? Cómo se desempeñan tareas como escritura, vestimenta, alimentación, juego. Y también es importante todo lo que tiene que ver en los contextos naturales, escuela, hogar, para comprender también el impacto real de las dificultades motoras en la vida cotidiana. En cuanto al abordaje, sí, es interdisciplinario, sí, se centra, como dije, en todo lo que tiene que ver con la funcionalidad y la adquisición progresiva de habilidades motoras. El objetivo no es que corrijamos el movimiento, sino la mejora de la autonomía y la participación de actividades cotidianas. Habitualmente el rol principal, ¿sí? de terapeutas es el del TO, terapia ocupacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que se encarga de una enseñanza gradual de habilidades motoras que termina desarmando todo lo que son tareas complejas en pasos simples y secuenciados, ¿sí? El otro día, por ejemplo, vi un video de una TO que mostraba cómo enseñaban a subirse al cierre de la campera. Y era que ponían como una soguita alrededor del cuerpo, los nenes era como un juego, enganchaban como un hilito y subían y bajaban un broche. Y que después eso era el movimiento que realizábamos para subir y bajar los cierres de las camperas. Después desde un juego se pasaban como un aro de un brazo al otro y lo volvíamos a sacar y lo pasaban de un brazo al otro y así comenzaban a enseñar todo lo que era ponerse una campera. Así hay como un montón de juegos, sí, y actividades que lo que ayudan es esto de ir favoreciendo la automatización de las habilidades, ¿sí? Sí, en cuanto al ámbito escolar, que es algo en donde nosotros aparecemos mucho, se recomiendan adaptaciones, ¿sí? Reducción de copia, ¿sí? Uso de tecnología para la escritura, mayor tiempo para la realización de tareas y todo lo que tiene que ver con evaluación centrada en el contenido más que en la presentación gráfica, ¿sí? De repente, no sé, nosotros tenemos acá un pequeño que no está diagnosticado, pero nosotros vemos alerta de dispraxia. em, y, por ejemplo, la cursiva no sale para nada, y muchas veces le es complejo llevar al ritmo de lo que sus compañeros están copiando del pizarrón, porque incluso hasta le tiembla la mano, agarra distinto la lapicera. Está en un nivel de secundario grande, ya está en cuarto año de secundaria, y ahora lo que nosotros propusimos como estrategia con la escuela es esto de sumar tecnología. Que él tenga una tablet o un celular con teclado, vieron que ahora se conectan por Bluetooth, y que sus tareas las haga, ¿sí? Obvio, todo esto sin conexión a internet para que vean que es completo, o sea, más que nada porque a algunas instituciones eso le molesta, pero que tenga el Word, escriba, entregue la tarea, que se la muestre a la profe, pero, y también que responda oralmente. Y otra es que no le exijan la cursiva, ¿sí? Que tenga otros tiempos. Esto es importante nosotros entender que nosotros no somos terapeutas motor, sino que como acompañantes terapéuticos somos el apoyo que facilita la adaptación al entorno y la continuidad de los aprendizajes emocionales, ¿sí? Es importante también ver esta mirada de todo lo que tiene que ver como dimensión emocional y social. ¿Por qué? Imagínense este niño o niña que correr y picar la pelota o correr y patear la pelota sea súper complejo por esta discordancia de movimientos. Están en gimnasia y arman un partidito de fútbol. Es el último que lo eligen. O muchas veces que aparezca esto, ¿no?
del bullying por la torpeza, eh, el aislamiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que acompañar a esto de lo que es poder trabajar, ¿no? La frustración, poder trabajar esta sensación de torpeza y buscar otras estrategias para poder participar de todos los eventos sociales y la adaptación a este entorno, ¿sí? Promoviendo su autonomía, pero desde una mirada de respetar sus tiempos de aprendizaje con los movimientos, ¿sí? Em, pero bueno, más o menos hasta ahí está dispraxia. ¿La entendieron? Este, al igual que el TOD, no es que sea un niño, niña, con un trastorno, o sea, con una deficiencia intelectual. Piensen que estos trastornos va uno desde el lado de lo conductual y el otro desde el lado de la motricidad, pero eso no implica que sean menos inteligentes que el resto. Incluso seguramente esos peques que tengan dispraxia y que les sea muy complejo, no sé, escribir en cursiva, si de repente le preguntan oralmente lo que dijo, lo pueda responder y resolver, pero que le sea complejo llevarlo al plano gráfico, ¿sí? Entonces eso es siempre como que tenerlo en cuenta. Que estos trastornos no tienen nada que ver con la parte intelectual del niño, niña, joven o adulto, sino que tiene que ver con otros trastornos del neurodesarrollo que no abarcan esa área. ¿Pueden ser o sea, pueden tener compatibilidad con otro diagnóstico? Sí, pero no necesariamente. Tienen que venir si tiene solo ese diagnóstico, no necesariamente tienen que tener algo en lo intelectual. Bien. Ahora vamos a pasar al trastorno del procesamiento auditivo central, ¿sí? ¿Qué es el trastorno del procesamiento auditivo central? Es una condición también del neurodesarrollo que afecta la manera en que el cerebro procesa, interpreta y organiza la información auditiva, ¿sí? Su oído es completamente normal, escucha todo, pero en el momento de procesarlo, ¿sí? De comprenderlos, le da otro tipo de significado, ¿sí? Em, por ejemplo, pueden escuchar sonidos, ¿sí? Sin ningún tipo de dificultad, pero presentan estos problemas para interpretarlo correctamente. Y se manifiesta especialmente en situaciones donde hay múltiples estímulos auditivos simultáneos. Por ejemplo, estamos en el aula, ámbito escolar, y tenemos a la seño que habla, a mi compañero que golpea no sé, el escritorio, dos compañeras otras que están hablando, otro que está jugando con la lapicera, así. Entonces, ¿qué me sucede? Hay un montón de estímulos auditivos y me desbordan, ¿sí? Porque no puedo integrar la información sonora, los procesos de atención, memoria, trabajo y lenguaje, ¿sí? ¿En dónde impacta esto? En la comprensión del habla, especialmente en esto en ambiente de ruido cuando la información es rápida o compleja, ¿sí? Entre las características más frecuentes y que genera dificultades es la de seguir instrucciones orales largas, confusión entre sonidos similares, necesidad de repetición de consignas y problemas para discriminar palabras en ambientes con ruidos de fondo, ¿sí? También pueden observar lentitud en la respuesta a consignas verbales y dificultades para recordar información auditiva. Como dijimos antes, en el ámbito escolar hay muchos impactos, hay muchos estímulos de sonido, entonces afectan el aprendizaje, ya que mucha de la enseñanza, ¿sí? ¿Cómo es? Oral. La seño se para y explica y va escribiendo en el pizarrón, pero va explicando oralmente. Entonces, el niño o niña puede parecer como que distraído, como que está en la nube de Bosnia, cuando en realidad lo que le está pasando es que no puede decodificar e integrar la información auditiva, ¿sí? Entre los signos de alerta en la infancia temprana, ¿sí? Em, Igual pensemos en esto que en la infancia temprana estamos en casa, hay pocos estímulos. Estamos en casa, con los familiares que ya reconocemos. Las dificultades comienzan a aparecer y se hacen más evidentes en la etapa escolar, ¿sí? Porque esto se genera
más que nada cuando hay muchos estímulos auditivos. Primero es la dificultad para seguir instrucciones orales y complejas, necesidad frecuente de repetición de consignas, problemas para comprender lo que se dice en ambientes ruidosos, confusión entre palabras similares, respuestas lentas ante preguntas orales, dificultad para recordar información presentada verbalmente, y esto, como les decía antes, lo de la nube de Bosnia, aparente desatención en clases sin déficit auditivo, ¿sí? A veces estos trastornos se confunden con el TDAH, ¿sí? Por el tema de que no prestan atención o confunden palabras. O a veces esto, ¿no? Con confusión entre palabras similares, lo llevan a la dislexia, ¿sí? El diagnóstico requiere de una evaluación interdisciplinaria y participa principalmente el fonoaudiólogo, el otorrinolaringólogo, ¿sí? Y los neurólogos. Lo primero es otorrino. ¿Para qué? Para descartar problemas de audición y fundamentalmente confirmar que hay una audición normal, ya que este trastorno no implica la pérdida auditiva, ¿sí? Luego se aplican todo lo que tiene que ver con pruebas específicas del auditivo central, que lo que hacen es evaluar la habilidad para discriminar los sonidos, ¿sí? Para ver si hay comprensión del habla en ruido, la memoria auditiva, la integración binaural. Para esto se realiza un neurolingüístico, ¿sí? Habitualmente lo hacen fonoaudiólogos especializados en neurolingüísticas. Em, Dentro del abordaje, principalmente es esto de buscar la mejora de la comprensión auditiva y reducir el impacto funcional de las dificultades, ¿sí? Una de las estrategias es esto de la modificación del entorno acústico, reducir el ruido de fondo, favorecer espacios más tranquilos. También es importante que se ubique cerca de la persona, ¿sí? Y que, no sé, por ejemplo, si es la docente, que la docente utilice un lenguaje claro, pausado y estructurado. También mucho apoyo visual, pictogramas, cuadros hipnóticos, todo lo que él pueda, el niño o niña pueda complementar la información auditiva con la información escritográfica, ¿sí? Dentro del ámbito escolar es esto, ¿no? Instrucciones breves, dividir consignas, verificar la comprensión, ¿sí? De repente doy una información, vuelvo hacia la persona y le digo, che, Peque, ¿vos entendiste? En caso de que este niño o niña diga que no, volver a verbalizarlo, pero más de manera individual. Y también permitir tiempos adicionales para procesar la información. Por ejemplo, nosotros como acompañantes terapéuticos, de repente la seño explicó todo, la seño tiene 40 pibes corriendo alrededor. Como acompañantes preguntamos, che, Pepito, ¿entendiste lo que dijo la seño? No, o no sé, ¿por qué vuelvo? Si no entiendo, se cuelga. Entonces, ahí reformulamos las consignas de manera clara y estructurada, verificamos la comprensión de esas instrucciones, podemos acompañarlo con esto, los apoyos de recursos visuales o escritos, ¿sí? Vamos como brindándole material más concreto y específico para poder brindarle herramientas, ¿sí? Bien, duda, pregunta, consulta. Vamos con el trastorno de hiper e hiposensibilidad sensorial, ¿sí? Estos habitualmente aparecen dentro de los gramos o sea, como síntomas dentro de los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el espectro del autismo, TDAH, ¿sí? Y se responden como una hiperrespuesta sensorial, ¿sí? Como una hipersensibilidad o una hiporrespuesta sensorial, ¿sí? Frente a estímulos del entorno como sonidos, luces, texturas, olores o movimientos. Para esto se necesita evaluar lo que es la integración sensorial, ¿sí? La integración sensorial es este proceso neurobiológico mediante el cual el sistema nervioso central organiza la información que proviene de los sentidos, como dijimos, ya lo hemos visto nosotras, vista, oído, tacto, olfato, gusto, propiocepción y sistema vestibular. Recuerden que nosotros tenemos 7 sentidos, no 5,
para poder, a través de estos sentidos, generar respuestas adaptativas adecuadas, ¿sí? Mediante este proceso, ¿sí? El ser humano puede filtrar estímulos irrelevantes del entorno, priorizar información importante, regular la intensidad de las respuestas y coordinar movimientos y emociones de forma adecuada. Cuando la integración sensorial funciona de manera típica, pueden aparecer respuestas exageradas o disminuidas frente a estímulos cotidianos y que generan dificultades luego en la vida diaria. Por ejemplo, en la hipersensibilidad sensorial ocurre cuando una persona presenta una respuesta exagerada o aumentada ante estímulos sensoriales, ¿sí? Que para otro pueden ser neutros o tolerables. El sistema nervioso, en caso de que haya una hipersensibilidad sensorial, lo interpreta estos estímulos como intensos o incluso amenazantes y se pueden manifestar como molestia intensa ante ruidos cotidianos, rechazo a ciertas texturas de ropa o alimentos, incomodidad ante luces fuertes o ambientes estimulantes, evitación de contacto físico y reacciones emocionales ante estímulos sensoriales. Chicas, cuando aparecen estas crisis son muy heavies. Em, mi nene más chiquitito está con desregulaciones sensoriales con respecto a las telas de la ropa, ya no tolera el pañal, pero luego si se hace piso popó no tolera tampoco estar sucio y hay veces que no llega. Nosotros desde el jueves estamos con todo este proceso de dejar el pañal, no dejar el pañal, se termina como desregulando con todos sus sentidos, porque le molesta, le pica, le duele, se lo saca, se lo pone, el frío, o sea, habitualmente en el verano lo resolvíamos estando en shortcitos o cosas así, ahora se tiene que abrigar sí o sí, entonces se pone rechapa. Viene con crisis y las crisis terminan siendo muy desreguladoras y estresantes, ¿sí? El sistema nervioso central se estresa, se desregula y está literalmente como en posición de defensa ante un ataque. Nosotros particularmente ayer tuve una crisis enorme y gigante en la cual em, volvíamos caminando y ya venía molesto porque la ropa no la quiere, en eso pasó una moto, ¿vieron estos que se hacen los bla 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 y que la moto hacía banda de ruido? Él los sonidos tampoco los sostiene, se agarró, se tapó los oídos y ahí empezó a balancearse, a gritar. Yo dije, acá se viene una. Lo subí a Cococho y en eso ya no. La moto siguió dando vueltas y su crisis se exasperó al límite, se quería desnudar en plena calle, yo sosteniéndolo, o sea, y ahí empiezan como en un modo de defensa, porque su cuerpo siente todo como amenaza, como ataque. Entonces, ya lo último ya está. Él es no hablante, entonces le era complejo poner en palabras lo que estaba sintiendo y terminó como en una masacre literal. Me agarró de los pelos, me mordió todo, tu, pum, pum. Em, y aparte de todo esto, aparecieron como personas, ¿no? Ahí por donde íbamos caminando, que en su intención de ayudar, al no comprender que ya estaba en estado de alerta, nada, de repente le hablaban, che, gringo, vos quedate, ta, y le cantaban y era peor. Nada, la realidad es que llega un momento en que se le agota su cuerpo, quedó muy estresado, terminamos en casa, yo balanceándome hasta que él se calmó, poniendo música, luego ya él no quería el contacto físico conmigo, yo me acercaba y me terminaba pegando, acostado, estilo en trance, quedó en la cama. Hay un tipo de ruido, ¿sí? Que es como una frecuencia de un solfegio que a él lo regula, irónicamente desde la panza, antes que yo supiera de toda esta situación, siempre me gustaba esta canción, se ve que él la internalizó en la panza, lo regula, se la puse, le dejé cerca unos aceites que a él le gustan, se lo puso él solito en sus patitas y se terminó tirando ahí en la cama en modo posición Cristo, hasta que en un momento se acubuchó todo. Yo ahí aproveché que él ya había relajado este sistema de alarma amenazante, lo envolví como burrito, ¿sí? En una frazada y ahí recién lo abracé, empecé a respirar yo tranquila,
y bueno, llegó un momento que él se tranquilizó, se dio vuelta y se quedó dormido. Cuando se levantó igual lo tuve que bañar, porque igual estaba ahí como que cualquier ruido lo alteraba. Pero bueno, las situaciones de hipersensibilidad sensorial son muy complejas, porque no es solo que se desregula, sino que después su cuerpo queda en estado de alerta. Son como, ¿vieron los gatos cuando tienen miedo que se ponen y le saltan todos los pelitos y te rasguña? Bueno, así sucede con los niños, ¿sí? Y, y muchas veces en esto de que el afuera quiere ayudar, termina, si el niño está regulado y todavía no conoce cómo regularse, termina generando más crisis, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante, vieron cuando yo le digo como acompañantes, ir a los tiempos también de nuestros acompañados. Porque un mal movimiento puede salir el niño, niña lastimado o nosotros mismos, ¿sí? Porque capaz que, no sé, si yo no conozco cómo, qué es lo que lo altera más o cómo moverme y demás, él lo puede ver como un estado de alerta, me empuja, me rompo la cabeza o me puedo lastimar. No todo, nada queriendo, ¿eh? Nada de que lo hace porque me quiere lastimar, sino porque es un gato asustado huyendo de todo, ¿sí? Tanto con la hipe como la hipo porque es como que su sistema nervioso se pone en estado de alerta y de ataque, ¿sí? Porque todo le duele, porque literalmente duele, ¿sí? Eh, es más, en esto de cuando ya pasaba la moto, que en un momento yo ya estaba como que le tiro una piedra a la moto y que el chabón se caiga, porque era como la moto iba a 2 por hora y tenía un ruido del motor como si, no sé, si fuera Toreto. Yo decía, le tiro una piedra y que se caiga, porque la realidad es que no veo la necesidad de que esa moto haga tanto ruido. Se pegaban los oídos. O sea, se agarraba y se pegaban los oídos, se pegaban los oídos. Pero bueno, nada, en esas situaciones yo siempre digo, ahí es cuando después pueden agarrar y ir a hacer una lloradita al baño y descargar y llorar y tener ustedes su ataque de ansiedad ante la situación, pero ya sea con uno propio, con uno cercano, con un acompañado, ahí es donde hacemos como prestar nuestra calma, prestar nuestra respiración acompasada, prestar nuestra paciencia, si se la prestamos físicamente, si nosotros nos ven alterados, ellos también se alteran, ¿sí? Entonces en ese momento es como respirar, acompañar y bueno, y cuando finaliza la crisis, en mi caso particular, me agarra a mí una crisis sensorial y termino bañándome, llorando en un lugar, pero de repente, no sé, yo lo veo, estaba ahí cerca de mi cuñada y mi cuñada al toque respiró, estuvo ahí, se sentó al lado, la. O sea, la noche, bueno, mi familia se ha acostumbrado a una familia neurodivergente y a la noche también tuvo otra situación de crisis. Vino mi hermana, lo alzó a upa con mi cuñadita, se lo llevaron a dar una vuelta. El aire fresco también los ayudó un montón. Pero bueno, es como en ese momento necesitamos prestar la calma. Después nos desbordan emociones, porque también somos humanos, pero nada, en ese momento es calma y entender que si nos golpean, si se desbordan y ellos mismos se golpean, no es porque lo hagan a propósito, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, porque y dejan casos por, si yo no lo puedo sostener, no lo sigo sosteniendo, ¿eh? Dejo mi espacio a otro profesional, no voy a poner mi cuerpo y mi integridad física y mental si no lo puedo gestionar, pero esos niños no lo hacen a propósito, ¿sí? Sino porque están desregulados, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, porque nada, repercute en la conducta, ¿sí? Y nuestro sistema nervioso queda como explotado. Aparecen muchos ataques de ansiedad, de pánico, la frustración, después la fatiga emocional, ¿sí? Y muchas veces no solo el niño, sino que la familia se termina aislando, ¿sí? Para no ser juzgada. En estas desregulaciones sensoriales aparecen los meltdown, que era lo que decíamos, les había explicado, ¿sí? Esa es una desregulación sensorial, que es la descarga emocional intensa. Los shutdown, donde me retiro y me desconecto del entorno. Dificultad para recuperar el estado de calma, como que queda la angustia, el llanto. Conductas de escape o bloqueo, esa es terrible, no saben lo rápido que corren. Me hizo correr bueno, sí, bueno, Agus no conoce por acá, pero yo estaba en Llerena y sí, en Llerena y Jufré, y literalmente corrí una vuelta a manzana en menos de medio minuto. No sé cómo hizo, porque yo corría atrás de él y no llegaba, y era como la puta. No saben
la adrenalina que su cerebro desprende al punto de que corren más fuerte, pegan más fuerte. No, es terrible. Y lo que hacen es esto, la conducta de escape o me bloqueo. ¿Por qué? Porque quiero defenderme, estoy en alerta. Y crisis emocionales intensas, llanto, irritabilidad, angustia, ¿sí? Primero es esto, ¿no? De la reducción de esos estímulos excesivos. Si sabemos que va a aparecer algo estimulante, poder anticiparlo, poder identificar cuáles son los disparadores, ¿sí? Y a medida que van creciendo aparece la construcción de estrategias. Por ejemplo, mi hijo mayor, cuando ve que está por tener una crisis, me pide, che, mamá, necesito salir a caminar. Y yo le digo, es una caminata que necesitas ir acompañado, vas a poder sostenerlo, es una caminata que puedes hacerlo solo. Cuando me dice necesito hacerlo acompañado, él camina adelante y un adulto o alguien a cargo camina atrás, porque puede ser que le aparezca un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, que es parte de esto, ¿no? Le puede aparecer un meltdown o un shutdown. Si me dice no, no, necesito caminar, me pongo música, doy una vuelta a manzana y te activo mi ubicación. Él poco a poco fue encontrando sus estrategias. El del medio, por ejemplo, me dice, necesito ir a bañarme y llorar. O necesito salir de repente está con un meltdown, a Fran le da más meltdown. Me dice, necesito ir afuera al fondo a pegarle a la pelota. Entonces él sale, corre, pega la pelota, todo, pero solo. No quiere que jugar con otros, no quiere estar con otros. Pero fueron estrategias que fueron construyendo, ¿sí? Nosotros tenemos un kit de la calma, donde tenemos un cubo Rubik's, un par de puppets, nada, un montón de cosas sensoriales para poder regularnos nosotros, pero vuelvo, es esto de conocer y poder identificar cuáles son sus disparadores sensoriales de esta persona individual para poder desde ahí incorporar las pausas sensoriales, ¿sí? Pero bueno, es complejo y necesita mucho de nuestra calma, de poder yoga y decir, ok, bueno, ahí está la acompaño, ¿sí? Bien, chiquis, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Bueno, por hoy las abandono. Tienen un montón de trastornos. Claramente van con preguntitas, así que nada, nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chiquis.